Amén. Hermanos, continuamos con la historia, capítulo 12, y quería leerles una parte de un libro que se encuentra del autor Max Lucado, sobre un libro que escribió que se llama Cast of Characters Lost and Found. Lee de esta manera. Dice que cuando el Papa Juan Pablo murió, un hombre llamado Rogers Cadenhead rápidamente reclamó el nombre del Internet para lo que pensó que sería el nombre del próximo Papa. Cadenhead registró www.benedicto16.com antes de que se anunciara el nombre del nuevo Papa. No sé cómo sabía cuál sería el nombre del nuevo Papa, pero lo hizo y lo aseguró antes de que Roma supiera que lo necesitaban. Por cierto, el nombre del Internet correcto puede resultar muy lucrativo. Un nombre similar, papabenedicto16.com, se vendió por más de $16,000 en la página de eBay. Pero Cadenhead no quería dinero para su correcta suposición. Como él mismo es católico, estaba feliz de que la iglesia tuviera el nombre. Él dijo: voy a tratar de evitar enojar a 1.1 billones de católicos y a mi abuela. Sin embargo, Cadenhead dijo que le gustaría algo a cambio. De hecho, tenía una lista de 3 cosas que quería recibir del Papa a cambio del nombre del Internet. La primera era uno de esos sombreros que se pone el Papa. La segunda era una estancia gratis en el hotel del Vaticano. Y el tercero era lo más importante. Quería el perdón sin ninguna pregunta por las cosas que hizo durante la tercera semana de marzo en 1987. Todos digan conmigo, Nos hace pensar qué hizo Cadenhead esa semana en particular. Ahora, por supuesto, como cristianos nosotros no vamos a ningún papa para recibir absolución porque sabemos lo que la Biblia nos dice. La Biblia nos dice que nosotros podemos llegar al Señor directamente, libres a el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Podemos llegar al trono de Dios y encontrar la gracia que Él nos da. Por al igual que nuestros hermanos católicos sabemos lo que es haber cometido un pecado. Todos nosotros hemos hecho cosas que tal vez deseamos no haber hecho lo que hicimos. Y menciono esto porque esta semana vamos entrando en este capítulo 12 que tal vez usted ya ha leído, donde el rey David cometió y trató de hacer algo para ocultar su pecado. Déjeme ponerlo de esta manera. El rey David es conocido por 2 batallas. 2. La principal batalla era la que ganó contra Goliat. Y la batalla que perdió fue con su propia lujuria. El viernes pasado nosotros estábamos hablando de la batalla que él tuvo contra Goliat. Y vimos que él se puso enfrente de él y él fue no con un ejército, sino con el poder que el Señor le había dado y lo venció. Amén. Pero antes de llegar a todo esto, a este triste capítulo, tal vez usted pudiera decir, queremos ver la vida de David. Veamos lo que ha sucedido hasta a este punto. Después de la muerte del rey Saúl, David finalmente fue coronado el rey. David se distinguió como un hombre de Dios,
un compositor de salmos, un valiente guerrero, un gran líder. David llevó a derrota a los filisteos 2 veces. Bajo el liderazgo de David, el arca del pacto regresó a él, liberó a Jerusalén. En una batalla, el ejército de David mató a 40,000 soldados. El rey David se mostró de gran compasión. En resumen, hasta este momento, David fue realmente un gran rey. Wow, pudiéramos decir. Y dice el hermano Frazee, escribe: David, el pastorcillo polvoriento, se convirtió en el hombre del renacimiento de Israel. Un guerrero feroz, un poeta dotado y un rey compasivo que amaba a Dios y lo servía con intensa pasión. Bajo su liderazgo, Israel prosperó. Pero como decíamos anteriormente, David de ninguna manera era perfecto. Tenía fallas como usted y yo. Y la Biblia nos registra la falla principal de David. El pecado por el cual fue más conocido debería a hecho de que volvió a un selectivo en obedecer. Comenzó a decir, bueno, hago esto o hago lo otro. Comenzó a ver qué hago, o luchaba, qué hago. Digo esto porque en Deuteronomio 17 Dios le habla y le da al pueblo de Israel 3 reglas que son reglas que no se deben de romper. El rey no debería reunir grandes cantidades de caballos para sí mismo, ni permitir que su pueblo regresaría a Egipto para hacer esto. No debería ser un bígamo. Y la tercera era: no debería amasar grandes cantidades de plata y oro por sí mismo. Y miramos estas leyes y vemos a David que fue fiel en obedecer la primera ley y la tercera, que fueron requisitos del rey, pero falló miserablemente en la segunda. Si hizo su lectura en esta semana, sabe la vida de David y lo que había sucedido, sabe que cuando David tenía alrededor de 51 años, se dio a esta tentación particular. Vemos en 2 de Samuel capítulo 11 versículo 1, nos dice que en la primavera del año, cuando los reyes generalmente salían para ir a la guerra, David se quedó en casa. Se quedó en Jerusalén. Y en esta declaración vemos un cambio en David. ¿Se acuerda que habíamos hablado que cuando Goliat se había levantado y había dicho, ¿quién viene contra mí? Y David, con celo de Dios, con ese amor de Dios, sale y le dice, yo. Y no vengo con ejército, sino que vengo con el poder del Señor de todos señores. Dice, yo vengo con el poder que el Señor me ha dado. Ahora hay un cambio. Algo cambió. Algo cambió aquí. Solía ser un tipo de corazón que corrió a la batalla. Pero de alguna manera, a lo largo de los años, David había cambiado. Y creo que su éxito fue la culpa. Creo que David permitió que sus victorias llegaran a cambiar su vida. En cualquier caso, vemos que David cambió. Esta semana leíamos lo que pasó. David manda por esa mujer bella, Betsabé,
David manda por ella, tiene una aventura con ella, se embaraza Betsabé. David trata de cubrir su pecado, manda por el esposo de Betsabé que venga y que esté con su esposa. Él estaba peleando la batalla. Urías no va, cuando llega, no va a la casa donde está su amada esposa, sino que él era fiel y decía: ¿cómo yo voy a estar cuando mis compañeros están en la batalla? Yo me quedaré aquí con el rey. David manda a Urías. Después de eso, David, que sabe que no se cuesta o que no está a tiempo con su esposa, David manda a Urías con una carta a su superior. En otras palabras, lo manda a Urías al frente de la batalla para morirse. Después de eso, David se casa con Betsabé. Y luego David piensa que su pecado fue sin notarse. Pero como Dios dice en su palabra, en Números 32:23 nos dice: y pueden estar seguros de que no se escaparán de su pecado. David vio lo que había, el Señor había visto lo que David había hecho. Y esto no le trajo felicidad al Señor. Bueno, unos años han pasado. David sin duda pensó que todo estaba bien. Y Dios envió a un profeta, al profeta Natán, para declarar a David culpable del asesinato y adulterio. Y en lugar de declarar su pecado directamente, el profeta Natán le cuenta una historia sobre un hombre pobre en el reino de David, que poseía solo una oveja. Y David se conectó instantáneamente con este hombre pobre. Él se sentía: bueno, yo soy también, yo fui pastor, yo siento lo que estaba sintiendo ese pastor. Y bueno, Natán contó cómo este pobre pastor amaba a su única oveja y él la sostuvo con su regazo. Ella comió de su plato, ella era toda lo que tenía. Y David sentía, una pasión sobre este pastor. Entonces dice que llegó un hombre rico que tenía enormes rebaños de ovejas. Se robó la oveja del pobre hombre para usarlas en el banquete en su mansión. Y mientras David escuchaba, se enfureció, se enojó y dio un veredicto para el rico ladrón. Y dice con un grito: culpable. Y segunda de Samuel, capítulo 12, nos dice lo que dice David. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: tan cierto como el Señor vive, quien hizo merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan cruel? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Y en ese momento el profeta Natán, con valentía al rey, voltea y le dice: tú eres ese hombre. Hasta este punto se ha metido a la novela. Max Lucado escribe que tal vez en ese punto David se le había cambiado el color del rostro. La manzanita que le dicen aquí que tenemos, comenzó a sudar, así como yo.
se sentó más profundo, lo más profundo que se pudiera sentar en su trono, y no pudo responder ni una palabra. Las fuertes palabras de Dios dadas por el profeta Natán humillaron a David. Él sabía que había pecado. Había soportado noches con dolor, sin dormir. Y había perdido la alegría que en un entonces lo había tenido. ¿Por qué? Porque su caminar de obediencia a Dios había cambiado. Su constante culpa por la muerte de Urías y la de sus compañeros soldados se comió el espíritu. Y entonces él respondió, no tratando orgullosamente de defenderse o tratar de excusar o hacer excusa de sus acciones. David simplemente confesó humildemente su pecado. Quiero que note una cosa aquí. Notemos la diferencia del rey Saúl al rey David. Cuando el profeta Samuel confrontó al rey Saúl con su pecado, trató de racionalizar y inventar excusas. Comenzó a decir, bueno, ¿qué digo y qué hago y cómo me salgo de esta? Él nunca reconoció sus acciones. Pero por otro lado, vemos la respuesta de la acusación que Natán le había dicho. Has pecado contra el Señor. Él asumió toda la responsabilidad. Y lleguemos al Salmo 51. Usted conoce el Salmo 51, tal vez usted lo ha leído varias veces. Aquí podemos ver realmente el corazón de David. Comienza diciendo, ten misericordia de mí, oh Señor. Tu amor, acuérdate tu gran compasión. Y sigue en el Salmo 51, clamando al Señor. Mi sacrificio, Señor, un corazón quebrantado, Señor. Que tú puedas una vez más, Señor, deleitar en mis sacrificios, oh Señor. El tema de este salmo, vemos que era de confesión. Era un salmo de confesión y creo que es importante para que nosotros reconozcamos que era por disciplina, una disciplina espiritual, en particular por a alguien que David y usted sabe, pudiéramos decir, la obediencia que tenemos en el Señor, o que debemos de tener en el Señor. Quiero preguntar esta pregunta: ¿cuántos no hemos fallado al Señor? ¿Cuántos no le hemos fallado al Señor? Alce su mano si usted no le ha fallado al Señor. Se está rascando allá el hermano, ya se estaba rascando. Yo dije, wow. Usted y yo hemos pecado. No deberíamos, pero cedemos a nuestra naturaleza pecaminosa y escogemos voluntariamente y escogemos cuál de las leyes vamos a obedecer y cuál no.
Y como David aprendió, nuestros actos pecaminosos tienen consecuencias. ¿Cuántos dicen amén? Nos lastimamos a nosotros mismos, pero no solo a nosotros mismos, pero hacemos daño a nuestra relación con Dios. Por lo tanto, es vital que aprendemos a practicar la disciplina. Alguien diga amén. Hay que aprender o practicar la disciplina de confesar. Y este aprendizaje comienza con la conciencia de que la confesión original no es solo un acto, sino que es un proceso. Es un proceso. El primer punto que tengo en esta noche, primero que nada, es este. La confesión comienza con pedir la ayuda de Dios en nuestra percepción del pecado. Este es el primer punto, el primer paso tan importante, porque como pecadores, usted y yo sufrimos de cierta falla moral. Nuestra capacidad de detectar la presencia del pecado. ¿Sabe que hace unos años atrás había un virus que se metía y ese virus se metía a la computadora y no había ni un programa antivirus que pudiera parar a ese virus? No había. El Norton, el McAfee, el cualquier otro no podía detectar ninguno. Y lo que hacía es que este virus entraba y cuando entraba borraba todo lo que era el disco duro y usted se quedaba con una caja o con una máquina que no servía para nada. Bueno, el pecado hace lo mismo a nuestra mente y a nuestro corazón. Nos desactiva de nuestra habilidad de poder ver. Y esto es lo que sucedió con David. Nunca lo vio. Nunca lo vio. Nunca vio el pecado que venía. Pero de repente algo sucedió en su corazón. Antes que podamos confesar nuestro pecado, necesitamos que Dios abra nuestros ojos. Dígale a su hermano que está a su lado, abre tus ojos. Que podamos ver realmente. Sí, a los hermanos que se están durmiendo, por favor, que abran sus ojos. Que podamos ver lo que está sucediendo en nuestra vida, la acción, cómo el pecado quiere entrar. Esto fue parte de la oración de David. Recuerda que en Salmo 51:10 preguntó: ¿cree en mí, oh Dios, un corazón limpio? En otras palabras, mi corazón está sucio, Señor. Mi habilidad de poder ver, Señor, ha sido afectado. Limpia mi corazón, oh Dios, para que yo pueda ver realmente lo que he hecho. ¿Sabe que nosotros, yo y mi esposa Doris, hemos madurado hasta el punto de ahora? Hemos madurado para ver las cosas tan pequeñas que necesitamos lentes. No sé si usted lo necesita, pero hemos llegado al punto donde ella dice, bueno, cuando necesitamos ver algo tan pequeño, nos ponemos los lentes para ver. Y porque queremos ver bien. Y cuando ella no tiene sus lentes, me pide: hey, préstame tus lentes o léele aquí para ver lo que dice.
Y yo agarro mis lentes y le digo, oh, ok, ahora sí lo puedo leer. Y podemos ver bien. De la misma manera, mis hermanos, Dios requiere que nosotros podamos ver bien cuando viene y se trata de lo que es el pecado. Porque la visión de Dios no está afectada al pecado. Y cuando nosotros nos desviamos, cuando nosotros quitamos nuestra vista de la visión de Dios, ahí es donde entra el problema de nuestra visión. Por eso es bueno pedirle al Señor ayuda. Así como David había orado en el Salmo 139, 23, nos dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Ahora, hay dos preguntas cuando nosotros caemos en el pecado. Hay dos preguntas que debemos de preguntarnos para ver la perspectiva. La primera es, ¿por qué hice esto? ¿Por qué lo hice? Muchas de las veces tratamos de hacer las cosas o otra vez cambiar por qué lo hemos hecho y tratar de cambiar por qué lo hicimos. Bueno, lo hice porque, yo pensaba que no iba a caer así, no iba a ser de esa manera, pero lo hice y ahora estoy así, haciendo una excusa. ¿Por qué lo hice? Pregúntese, ¿por qué lo hice? ¿Dónde estaba nuestro enfoque cuando nosotros caímos en esa tentación? Y la segunda pregunta sería, ¿qué pasó como resultado de mi pecado? Como había dicho, el pecado siempre tiene consecuencias. No debemos de olvidarnos eso. El proceso de la confesión y el perdón viene y comienza cuando nosotros comenzamos a ver la perspectiva de Dios. Cuando comenzamos a ver cómo Él está viendo. Y que comenzamos a decirle, Señor, si hay algo en mi vida, Señor, ayúdame, examíname y purifícame, Señor, para que yo sea libre de lo que está pasando en mi vida. El segundo punto es un momento honesto de autoexaminación. Tenemos que examinar nuestras vidas. ¿Habrá en nuestra vida orgullo? ¿Habrá la ira, lujuria, envidia, avaricia, pereza? Hagamos un inventario moral. Saque una pluma y un pedazo de papel, siéntase ahí y comience a preguntarse, ¿qué es lo que en dónde estoy fallando? Y pedirle al Señor que Él comience a decirnos, por medio de su Santo Espíritu, esto es lo que tengo en mi vida. A veces hay pensamientos que llegan a nuestra vida que no son de Dios. A veces queremos algo y ese algo tal vez no es de Dios. ¿Qué hacemos? Sino pedirle perdón al Señor por lo que no debemos de hacer. Están muy callados hoy día.
La palabra confesar significa llamar la misma cosa. En otras palabras, cuando pecamos, no necesitamos poner excusa. Amén. No necesitamos culpar al otro. ¿Se ha escuchado esto? El diablo me hizo hacerlo. ¿Y por qué estaba poniéndole el enfoque en él? Si nuestro enfoque debe de ser en él. No, él me hizo y yo soy. No. ¿Dónde está nuestra vista? ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Dónde está nuestro enfoque? Alguien diga amén. Significa no culpar a otra persona o tratar de salir de ella. Necesitamos decir, Dios, esto fue pecado, lo llamas pecado, confieso que es pecado y eso es todo. Por favor, Señor, ayúdame, perdóname. ¿Cuántos dicen amén? El Salmo 51, seguimos en el versículo 3 y 4, donde nos dice, yo reconozco mis transgresiones, decía David, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. ¿Cómo se sentía David? Culpable, manchado con su decisión de pecado. Nunca, dice el señor Plummer, nunca vemos el pecado ante Dios o algo contra Dios. Todo el pecado es contra Dios. Es la ley que no se ha hecho. Es la autoridad del Señor que no hemos llegado a ese punto. Y seguimos en el tercer punto de buscar una nueva manera de sentir. Verán cómo le dije hace un momento, la confesión genuina implica no solo darnos cuenta de que hemos pecado, sino también sentir el dolor que nuestro pecado ha causado, no solamente a nosotros, pero a nuestros prójimos. En el libro de Santiago 4, versículo 8 y el 9 nos dice, pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. En otras palabras, que podamos realmente sentir que hemos fallado y que sinceramente podamos llegar al Señor y pedir ese perdón. Con el Señor no se juega. Hello. Con el Señor no se juega. Si vamos a llegar a Él, si vamos a pedir ese perdón, Él nos perdona, pero si vamos a llegar a Él, que sea con un corazón sincero. Que podamos decirle, Señor, quita esto de mí. Y que sea verdad. ¿Sabe que años atrás yo no sabía lo que estaba sucediendo en mi cuerpo? Había algo, algo que me lastimaba en el estómago. Y yo lo único que podía hacer para quitar ese dolor es que me tiraba así sobre el gabinete ahí en el baño y me empujaba así para quitarme el dolor.
Y solamente así duré 2 semanas. Con este dolor me hacía sudar, no podía tomar cualquier pastilla que me daban, no me hacía el efecto. Y yo siempre corría al baño y mi esposa decía, pero ¿qué tienes? No sé. Y llegaba al baño y me tiraba así sobre el gabinete y me empujaba así el estómago y el dolor se iba. Y de repente dice un día mi esposa, te voy a llevar al doctor. Me lleva al doctor, me hacen un examen y me encuentran que estaba afectado o dañado el apéndice. Y directamente me mandaron a la emergencia y me operaron. Y cuando me abren, a abrir la parte del estómago, explotó. Cuando algo duele, hay que removerlo. Hay que removerlo. Espiritualmente hablando, que cuando algo realmente duele, el Señor quiere sacar eso. El Señor quiere sacar eso que no debe de estar en nuestras vidas. Seguimos en el 4º punto, donde nos dice que hay que buscar un futuro mejor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos queremos un mejor futuro para nuestras vidas? La confesión no solo es nombrar lo que hemos hecho en el pasado, también involucra nuestras intenciones sobre el futuro. El Señor trabaja en un proceso de confesión en nuestras vidas para que nosotros tengamos un deseo de seguir adelante y no regresar a lo que anteriormente habíamos hecho. Nos dice que David había cambiado. David estaba hablando en el Salmo 51:13, que nos dice: así enseñaré a los transgresadores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. En otras palabras, David estaba diciendo: Dios, tu perdón me ha motivado a decir a los demás lo malo. En otras palabras, yo he cambiado. En otras palabras, esto me dolió. Y he pedido perdón, Señor. He desobedecido, pero ahora, Señor, tú me has cambiado. Y en el futuro es lo que voy a hacer. Usaré mi influencia como rey para enseñarle a tu pueblo la importancia de obedecerte a ti en todas las cosas, Señor. En otras palabras, David estaba haciendo un voto al Señor, que desde este día yo cambio, Señor, en cómo voy a vivir mi vida. ¿Sabe que Cristo nos acepta tal como somos? Pero cuando Él nos acepta, no podemos permanecer como éramos anteriormente. En otras palabras, hay una transformación. Él nos recibe, pero cuando Él nos recibe, venimos como somos. Pero cuando Él nos recibe, ya no vamos a ser igual. Vamos a transformar. Proverbios 28:13 nos dice: quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa lo deja allá perdón. El último paso de la confesión es recibir la gracia de Dios. Ahí podemos respirar. Ahí ahora sí todo el mundo puede respirar. Hay esperanza en el Señor. Hay grandeza en el Señor. Hay misericordia en el Señor. Hay amor en el Señor. Él nos ama. En este paso final aceptamos el perdón de Dios por nuestros propios pecados, dándonos cuenta
todo el tiempo de que no lo merecemos. Dígale a su vecino, tú no lo mereces, tú no lo mereces. Dígale a su vecino, tú no lo mereces. Brother, tú no lo mereces. Ahora voltee la otra persona, dígale, y tú también. Dime, y tú también. Y tú también no lo mereces. No lo merecemos. Y no podemos obtener ese perdón, sino que lleguemos a los pies de Cristo, donde la gracia del Señor, que cuando nosotros llegamos y confesamos nuestros pecados, nos dice en primera de Juan 1:9, nos dice, Dios que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de todo maldad. Amén. Nos dice Romanos 8:1, por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Wow. Es parte del proceso. Y la confesión de David nos dice en los primeros 2 versículos, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado, Señor. Terminamos. El hermano Frazee termina diciendo estas palabras. Es una demostración, dice. Es una demostración de rasca la cabeza la gracia de Dios. Dios podía haber aprovechado de una de las otras esposas de David para traernos el próximo rey de Israel. Pero no lo hizo. Eligió la relación nacida de adulterio, el asesinato y el engaño. No solo el hijo de Betsabé, Salomón, se sentó en el trono por nombramiento divino, sino que también significó que Betsabé ahora era parte del linaje de Cristo. Wow. Ese es nuestro Dios. Esa es la gracia del Señor. Así es como trabaja nuestro Dios. Y a Él le encantaría que todos pudiéramos ser tal vez como Urías, el leal soldado de integridad, el que cuando le llamaron a Urías dijo, yo no puedo ir a mi casa, yo no soy digno estando yo y mis compañeros peleando la batalla. Yo permanezco fiel. Tal vez él quería que hiciéramos como Natán, el profeta que llegó a David y enfrentó el pecado. Pero sí, como David, hacemos cosas y a veces terriblemente las cosas malas. Y Dios todavía nos ama. Dios todavía puede usarnos para traer a otros a los pies de Cristo.
el pecado que hemos cargado, simplemente se lo podemos entregar a Él. Y Él es el único que nos puede perdonar. Él, por su gracia, dice: ven, hijo mío, hija mía. Por ese corazón sincero, yo en este día te quiero perdonar. Incline su rostro. Yo no sé en esta tarde, yo no sé qué ha cargado. Yo no sé si se ha desviado. Yo no sé si usted en este día ha traído algo cargando en su corazón. Pero yo sí sé una cosa sinceramente. Que si usted en este día sinceramente le pide perdón al Señor, Él es digno de perdonar su pecado. Él es digno de purificar su vida. Él es digno de traerle una renovación a su vida en esta noche.